Hola, ¿cómo están? Soy Juan de Dios López, arquitecto, y en este video les voy a contar un poco sobre mi trabajo de investigación para la maestría en Historia de la Universidad Torcuato Di Itela. Esta charla titulada Política, Burocracia y Arquitectura eh, va a tratar, digamos, de abordar mis avances de investigación sobre un tema que estoy desarrollando para la maestría en Historia de la Arquitectura y la Ciudad, enfocada básicamente en el periodo de la década del 30 que va desde 1936 a 1943 en la provincia de Córdoba. Estamos hablando de los gobiernos radicales de Amadeo Sabatini y del Castillo. Mi interés en este periodo se aborda desde el punto de que la arquitectura estatal eh, no ha sido estudiada en profundidad en el caso de la provincia de Córdoba. Hay investigaciones realizadas en la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe y de Mendoza, eh, pero de la provincia de Córdoba, y particularmente de estos gobiernos, eh, se ha pasado un poco por encima y se ha dado una clasificación global sobre este tipo de arquitectura, eh, adjetivándola con monumental o internacional o racional, pero su estudio y su profundización eh, no ha sido acorde a la importancia de la obra. Es por esto que esta tesis va a trabajar sobre ese punto, pero enfocándonos principalmente en tres puntos. Por un lado, la política y su relación con la arquitectura, eh, cómo estos gobiernos de fuentes democráticas, se podría decir, algo bastante extraño en ese periodo de la política argentina, influyó y utilizó la arquitectura como lenguaje y expresión de un gobierno que se podría decir con algunos tintes progresistas en sus ideas. Pensemos que Sabatini, como muchos de sus allegados, Saúl Taborda o eh, Medina Allende, que era su ministro de Obras Públicas, estaban muy influidos por la reforma universitaria del 18. Eh, Todas estas cuestiones y estos cambios de ideas se vieron reflejados en sus políticas de gobierno, ¿no? Y la arquitectura y la obra pública no son la excepción. Eh, por otro lado, vamos también a profundizar un poco sobre el tema de la burocracia, que me parece que es bastante relevante para esta investigación y es un tema que no se ha desarrollado mucho eh, como tema arquitectónico, ¿no? Eh, los historiadores del mediados del siglo como Hitchcock o Summerson eh, clasifican la arquitectura de principio del siglo XX y la ordenan en dos columnas, la arquitectura de genio y la arquitectura burocrática. La arquitectura de genio sería la arquitectura desarrollada por un gran arquitecto y la arquitectura burocrática se referiría más a la arquitectura que se hace en las grandes oficinas o departamentos estatales, en donde la persona y la intelectualidad del arquitecto desaparece en la mano de muchos eh, eh, trabajadores de la oficina, digamos, no se puede reconocer en la obra la mano de un autor. Bueno, a mí en este periodo fundamental de la arquitectura y particularmente en la obra pública de Sabatini me interesa abordar este tema porque la burocracia es, en este periodo nos permite entender la arquitectura moderna. A través de la historiografía de la arquitectura
el progreso de la obra se entiende a través de las grandes obras, de las obras maestras, ¿no? Eh, una obra de Le Corbusier, Mies van der Rohe, o distintos arquitectos que son famosos. Eh, y la otra obra, digamos, la obra que hace ciudad, pasa desapercibida, no se estudia y parece que no fuera importante. En esta tesis lo que nos interesa es profundizar en ese aspecto, ¿no? Digamos, eh, poder analizar y poder darnos cuenta que podríamos decir que en Argentina la arquitectura moderna es la que realiza el Estado. Y es por eso que es necesario estudiar los entes públicos de construcción. Y en este caso sería el Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Córdoba, ¿no? El lema de Amadeo Sabatini para la campaña de 1936, que nos hablaba de eh, agua para el norte, caminos para el sur y escuelas en toda la provincia, eh, nos marca los lineamientos generales de su gobierno. Y esto lo podemos notar tanto en los diarios de la época como en los documentos que encontramos, por ejemplo, en el Archivo Histórico Provincial, que cuenta con una gran variedad de eh, comunicaciones internas entre oficinas de gobierno que nos muestran cómo era la vinculación y la idea de desarrollo de gobierno para Sabatini. Se realizaron, como se sabrá, durante la década del 30, muchos diques que permitían mejoramiento de riego y poder brindar agua en sectores de la provincia que tenían problemas, por ejemplo, en Cruz del Eje, en La Cumbre. Después se hicieron una red de caminos eh, para la zona sur para poder realizar la extracción de la producción agrícola y ganadera. Y también se encaró una política de construcción de escuelas para toda la provincia. Eh, Estas escuelas fueron fundamentales en dos aspectos. Por uno, porque para el gobierno de Sabatini y la continuación de Del Castillo, la educación era un punto central y una política del Partido Radical de la década del 30. Y eso lo encaraban muy bien Saúl Taborda y Sobral, que eran los que impulsaban a través de sus posiciones en el gobierno reformas educativas sumamente importantes. También el tema de estas escuelas es importante para mi tema de investigación, que es el de las escuelas realizadas tanto en el interior, que se clasificaban por categorías de primera y segunda categoría, de acuerdo al tamaño e importancia de la ciudad donde se iba a construir, como las escuelas monumentales que se titulan eh, a nivel como arquitectónico, que se podrían encontrar en la ciudad de Córdoba. Eran escuelas que se ubicaban en grandes avenidas de la ciudad, ubicado en terrenos importantes y en una variedad de barrios que podríamos clasificar como barrios pueblos, en los cuales la importancia de la escuela residía en conformar ciudad, ¿no? En el periodo que estamos estudiando, eh, empieza la expansión urbana de la ciudad de Córdoba y estas escuelas vienen a eh, estructurar esos barrios y brindarle educación en sectores que se hacían populosos y que necesitaban de este tipo de instituciones. Es así que surgen estas escuelas ya en el primer año de gestión de Sabatini,
por ejemplo, la Escuela Rivadavia en Barrio San Vicente o la Escuela Mariano Moreno en Barrio Alberdi, eh, que ya en 1937 ya habían comenzado su construcción y son terminadas rápidamente. A esta se suman la Escuela Presidente Irigoyen en Barrio San Martín de 1938 y las últimas dos escuelas que realizan su periodo de gobierno en la ciudad de Córdoba son la Escuela Roque Sáenz Peña de Nueva Córdoba y la Escuela Presidente Sarmiento de Barrio Cófico, estas dos últimas en el 39, que se finalizan en 1940, eh, justo antes de abandonar el gobierno de la provincia. Todas estas escuelas son sumamente importantes para armar una historiografía de la arquitectura moderna en la provincia de Córdoba, porque son, en primer lugar, cuentan con las características de un lenguaje internacional que venía dado por la arquitectura internacional y un vínculo con los estilos racionalistas y funcionales que estaban en desarrollo en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos y Europa. Este estilo funcionalista y racional estaba caracterizado por un lenguaje de una arquitectura pura, sin ornamentos, generalmente blanca y con un uso del hormigón y las nuevas tecnologías constructivas que permitían realizar grandes luces, permitían adaptar la arquitectura a la función. Había un cambio en el lenguaje de este tipo de arquitectura porque permitían mejorar la iluminación y la ventilación en esos espacios, una cuestión netamente higienicista de ese periodo que generó un cambio en la lectura arquitectónica del periodo. Tengamos en cuenta que hasta este periodo el lenguaje neoclásico y neocolonial, muy característico en la provincia por las construcciones de Kronfuss, toman una nueva dirección y empiezan a aparecer estas arquitecturas modernas como los edificios de Laca, por ejemplo, las escuelas de Amadeo Sabatini y la arquitectura privada de, por ejemplo, arquitectos como Jaime Roca. Es por eso que es importante estudiar este periodo y esta arquitectura estatal, porque es una de las vertientes de la arquitectura moderna de la provincia. Por otro lado, es interesante destacar la figura del arquitecto Nicolás Juárez Cáceres, que era el arquitecto encargado de llevar a cabo estas obras en el Ministerio de Obras Públicas de la provincia. Y es el que va a introducir este tipo de nuevo lenguaje y nueva estética a la arquitectura estatal provincial. Entonces, podríamos decir que mis hipótesis de trabajo para esta investigación principalmente se basarían en dos puntos. En uno, es que podríamos decir que la arquitectura moderna en la Argentina y en la provincia de Córdoba la realiza el Estado, ¿no?
los entes provinciales son los que llevan a cabo la modernización de la arquitectura desde el lenguaje, desde la construcción y desde la funcionalidad. Y por eso es necesario estudiar los entes públicos que realizaron este tipo de obras. Pero por otro, también es importante que, así como la arquitectura debe estudiarse a partir de los edificios, es necesario aprender la arquitectura desde los documentos, no solo desde los planos, sino desde las comunicaciones internas, desde el papelerío de una oficina pública, porque en definitiva esta es la materialización de la burocracia y, y es lo que hace que esta arquitectura se pueda llevar a cabo, ¿no? El periodo de la década del 30 es interesante porque se da un quiebre en el desarrollo de esta burocracia y los estados modernos lo que hacen es profundizar la burocratización como signo de eficacia y eso lo podemos ver hasta el día de hoy. Entonces hay una especie de vínculo entre estudiar la temática de la arquitectura moderna del periodo de la década del 30 y cómo se realiza en un gobierno provincial y la arquitectura que se hace en la actualidad, ¿no? A través de los mismos entes públicos. Mi tesis en este periodo está en desarrollo y básicamente se estructura en tres patas. Estoy trabajando con documentos del Archivo Histórico Provincial y básicamente lo estoy estructurando con tres pilares que son el estudio de la fotografía, que yo lo vinculo un poco al tema de la publicidad y la política. Entonces lo que se hace es estudiar fotografías de actos públicos o cómo se fotografiaba la arquitectura y cómo estas fotografías formaban parte de el uso en la publicidad política, por un lado. Por otro lado está el documento, el texto, en la cual lo que se hace son estudiar y profundizar sobre las comunicaciones internas, el papeleo, los escritos y comunicaciones entre el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Economía y la Gobernación, cómo eran esas comunicaciones, qué es lo que sucedía, cómo se organizaba una obra desde la parte de realización. Y por otro, la parte más arquitectónica, se podría decir, que son los documentos como planos y todo el desarrollo arquitectónico de una obra. Todos estos pilares están atravesados por la obra que se podría destacar de este periodo, que es la Escuela Sarmiento. La Escuela Sarmiento, que es la que se ubica en Barrio Cófico y se termina de construir en 1940, es la última obra que inaugura Sabatini en su gobierno antes de darle paso del Castillo. Y esta obra es fundamental porque hace un quiebre en el desarrollo arquitectónico que se venía dando de las escuelas monumentales de la ciudad. Si vemos las primeras 4 obras escolares, podemos ver la caracterización en esquina, conformando la manzana, dando una altura homogénea y generando en la esquina altura para destacar la ubicación de la escuela, la conformación del patio y la estructuración en alas de la escuela a la forma tradicional se ven transformadas en la Escuela Sarmiento, que podríamos decir que es la obra más destacada, porque es la que toma más elementos de la arquitectura moderna como la tenemos estudiada a nivel internacional y nacional. La Escuela Sarmiento podemos encontrar
los 5 puntos de la arquitectura moderna que destacaba Le Corbusier, que son los pilotis, que son las columnas que permiten generar ese patio libre en planta baja, eh, la promenada arquitectural, que se refiere a el recorrido y el disfrute de la arquitectura mientras nos vamos moviendo dentro del edificio, la arquitectura limpia y blanca, que es lo que encontramos en la conformación del volumen de la escuela, la ventana corrida, que es el elemento más destacado de esta escuela porque es lo que permite mostrar ese lenguaje como edificio monumental. Y por último es la terraza habitable, que en este caso de la escuela también es un elemento que encontramos en su desarrollo. O sea, estos 5 elementos que a nivel internacional un maestro como Le Corbusier marcaba que eran lo fundamental para la arquitectura moderna, eh, al mismo momento que se estaba desarrollando en países centrales de Europa, eh, antes de la Segunda Guerra Mundial, en la ciudad de Córdoba encontramos un buen ejemplo y empezamos a encontrar esas vinculaciones entre arquitectos de distintos lugares, pero que estaban influidos por las mismas ideas. Por otro lado, es importante destacar cómo es la conformación de esta escuela, porque a diferencia de las anteriores, eh, esta también se ubica en una esquina, pero es una esquina muy particular. Eh, Primero está en pendiente, lo cual hace que el edificio se tenga que resolver de otra manera, y es una esquina de una manzana alargada, lo que genera que la conformación del volumen sea distinto. Se tenga que configurar una gran pieza de aulario y adicionarle un volumen que es el de las salas especiales con los sistemas de movimiento en las puntas. Como se ven en las fotos, eh, este edificio es totalmente diferente a los anteriores porque es como una profundización en esa idea de que la forma sigue la función. Todos estos edificios eran realizados por el Ministerio de Obras Públicas de la provincia, que estaba comandado por el ingeniero Medina Allende, pero el equipo de diseño estaba a cargo del arquitecto Juárez Cáceres. En este punto es interesante destacar su figura porque es el que introduce este tipo de lenguaje y arquitectura para este tipo de obras. Es interesante destacar también que como al finalizar la gestión de Sabatini se le encarga al arquitecto Cronfus la realización de un libro homenaje sobre la arquitectura pública desarrollada sobre su gobierno y que fue motivo de una muestra en el Museo Sabatini sobre estos dibujos que mostraban la obra pública, los diques, las escuelas, los edificios sanitarios, la escalinata de Sarmiento, pero también estas escuelas. Y es interesante destacar eh, la percepción de un arquitecto neocolonial sobre esta arquitectura racional. Eh, Uno de los capítulos de mi tesis va a tratar sobre cómo el dibujo expresa de diferente manera una arquitectura desarrollada de otra forma, ¿no? Cómo un arquitecto neocolonial ve esta arquitectura racional y cómo la dibuja. Podemos encontrar diferentes gestos que hacen notar las distintas maneras de entender la arquitectura y eso es muy interesante para
como aporte en el desarrollo de este tipo de investigación. Eh, y la forma de dibujo hace a la obra, ¿no? Y, y parte de esta investigación trabaja sobre eso, ¿no? El estudio de los dibujos y la forma de representación, cómo la representación es una prefiguración de la obra y cómo el arquitecto a través del dibujo puede generar una impronta y un lenguaje que a nivel político se puede utilizar como una obra de Estado, ¿no? Por último, y para no hacer más largo este video, que a lo mejor a alguno lo aburrió, eh, quería agradecer a la gente del Museo Sabatini esta posibilidad de exponer mi trabajo de tesis, porque a uno que está trabajando y profundizando en estos temas le da la posibilidad de hacerlos públicos, generar interés o a alguien le puede haber interesado profundizar sobre algún tema y se agradece que este apoyo que se genera con una entidad como el, el Museo Sabatini, ¿no? Eh, no quiero dejar de agradecer a todos los participantes que hayan visto este video y a la gente del museo por brindarme esta posibilidad. Muchas gracias y hasta luego.